Hoy nos metemos con un tema que siempre genera debate, ¿no? El anticristo. Uf, sí. Un tema con muchísima carga, la verdad. Y bueno, lleno de interpretaciones muy distintas. Totalmente. Tenemos fuentes bíblicas, teológicas, históricas. Y la imagen popular, claro, que es casi de película de acción. Exacto, la del supervillano que anuncia el fin del mundo. Eso es. Pero, ¿qué dicen los textos originales? Esa es la misión de hoy. Ir más allá del sensacionalismo. Es una persona literal que vendrá. O quizá un símbolo de algo más amplio. Pues sí, vamos a intentar aclarar un poco, porque la respuesta bíblica es bastante más matizada de lo que parece. Vale, pues vamos a ello. Porque lo primero que sorprende según las fuentes es dónde aparece. O más bien, dónde no aparece el término. Efectivamente. Y esto es clave para empezar. Mucha gente asocia anticristo directamente con el libro de Apocalipsis. Claro. Es lo típico, ¿no? Dragones, bestias, el fin del mundo y el anticristo. Pues no. La palabra anticristo, anticristos en griego, solo aparece en las cartas del apóstol Juan, primera y segunda de Juan. En Apocalipsis no está. Ostras, primer dato potente. ¿Y qué significaba para Juan entonces? Pues ahí está la segunda clave. El prefijo anti en griego tiene un doble sentido. Puede ser contra, o sea, un adversario, Ajá. pero también puede significar en lugar de, un sustituto, un impostor. Y esto es crucial, porque Juan no habla de un anticristo futuro y único. No, Habla de muchos anticristos y dice que ya estaban presentes en su época. muchos. ¿Ya en el siglo I? ¿Y quiénes eran? ¿Esa gente? Pues, según el contexto de sus cartas, eran sobre todo falsos maestros, personas que, a menudo, habían salido de la propia comunidad cristiana. Ah, o sea, gente de dentro. Eso parece indicar Juan. Y su característica principal no era el poder político, sino el engaño doctrinal. Concretamente, negaban que Jesús fuera el Cristo venido en carne. En carne. ¿Qué querían decir con eso? Pues negaban su plena humanidad. A lo mejor aceptaban su divinidad, pero no que fuera realmente un ser humano de carne y hueso. Esto iba contra herejías como el docetismo. El docetismo, sí. Eso de que Jesús solo parecía humano. No, como una ilusión. Exacto, como si fuera un espíritu o un fantasma con apariencia humana. Juan combatía eso. Su enfoque era, digamos, pastoral, proteger a los creyentes de esas ideas, no tanto hacer futurología apocalíptica. Vale, entiendo lo de Juan. Muy centrado en la doctrina, en quién es Jesús realmente. Pero entonces, ¿de dónde sale la imagen del tirano mundial? El líder político que domina todo. Pues esa imagen, que es la más popular hoy en día, viene de fusionar o de mezclar la idea de Juan con otras figuras que sí aparecen en otros libros. ¿Cómo cuáles? Principalmente dos. El hombre de pecado, o hijo de perdición, del que habla el apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses, Ajá. y la famosa bestia que surge del mar en el libro de Apocalipsis. Vale, el hombre de pecado y la bestia. ¿Y qué caracteriza a estas figuras? ¿Son distintas del anticristo de Juan, entonces? Tienen rasgos diferentes, sí. El hombre de pecado de Pablo se caracteriza por una soberbia descomunal. Se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Tela. Sí. Actúa con poder engañoso, de origen satánico, dice Pablo, y al final será destruido por Cristo. ¿Y la bestia de Apocalipsis? La bestia representa sobre todo un poder político imperial. Blasfemo, persigue a los santos, exige adoración mundial. Y también está respaldada por Satanás, que en Apocalipsis es el dragón. Vale. De hecho, Apocalipsis describe dos bestias, una que sube del mar, que es ese poder político, Sí. y otra que sube de la tierra, que actúa como un falso profeta promoviendo la adoración de la primera bestia. Algunos ven aquí una especie de trinidad satánica: el dragón, la bestia política y el falso profeta religioso. Qué complejo. O sea, tenemos los anticristos de Juan, doctrinales, el hombre de pecado de Pablo, autodificación, y las bestias de Apocalipsis, poder político y religioso corrupto. ¿Son todos la misma figura al final o no? Pues ese es el gran debate teológico que dura siglos. Hay solapamientos, claro, el origen satánico, la blasfemia, el engaño, la persecución, la destrucción final. Todo eso está en varias de ellas. Pero también diferencias. También diferencias importantes. Como decíamos, el anticristo de Juan es más bien un engañador doctrinal, no necesariamente un líder político mundial. La bestia sí lo es. Entiendo.
Y supongo que las distintas formas de leer estas profecías a lo largo de los siglos explican por qué se ha identificado al anticristo con gente tan diferente, ¿no? Nerón, el papado, Napoleón, Hitler. Exactamente. Depende de la escuela de interpretación profética que sigas. Muy brevemente, hay como 4 grandes enfoques. A ver. Está el preterismo, que ve casi todo cumplido en el pasado, en el siglo I, con Roma, Nerón, la caída de Jerusalén. Vale. Luego, el historicismo, que fue muy popular en la Reforma. Veían las profecías desplegándose a lo largo de la historia de la Iglesia. Por ejemplo, identificaban al papado de su época con alguna de estas figuras. Después, el futurismo, que hoy es quizás el más extendido, sobre todo en algunos círculos. Espera un cumplimiento literal de casi todo en el futuro, justo antes del fin, con una figura personal del anticristo en una gran tribulación. El enfoque más de película, digamos. Podría decirse así, sí. Y finalmente, el idealismo o enfoque simbólico, que ve estas figuras no como personas o imperios concretos, sino como símbolos permanentes de la oposición a Cristo que se manifiestan de distintas formas en cada época. Qué interesante ver las distintas lentes. Entonces, si ponerse a buscar una persona concreta hoy en día puede ser, bueno, un poco inútil o llevar a error, ¿qué nos llevamos de todo esto para nosotros hoy? Pues yo creo que volviendo a Juan, que es el único que usa la palabra anticristo, lo fundamental es aprender a discernir el espíritu del anticristo. El espíritu. ¿A qué te refieres? A esa corriente de pensamiento, a esa actitud que niega quién es Jesús de verdad, su divinidad y su humanidad, o que intenta rebajar o sustituir su obra salvadora. O sea, cualquier idea o sistema que quite a Cristo del centro. Exacto. O que promueva lo que veíamos en el hombre de pecado, la exaltación del yo por encima de todo, el rechazo de la verdad, la rebelión contra lo divino. Ese espíritu está presente hoy. Claro. La tarea no es tanto buscar con lupa a un individuo malvado, sino más bien reconocer y, resistir esas corrientes de pensamiento y esas actitudes en la cultura, en las ideologías, a veces incluso dentro de ámbitos religiosos. Muy claro. O sea que, más que jugar a detectives apocalípticos, la llamada es a la fidelidad, ¿no? A aferrarse a la verdad sobre Cristo y a tener discernimiento frente al engaño, sea cual sea su forma. Exactamente eso. La profecía bíblica, en el fondo, busca prepararnos y fortalecernos en la fe. No asustarnos ni fomentar especulaciones locas. La victoria final, según todos estos textos, es de Cristo. Un mensaje de esperanza, al final. Sin duda. Y quizá una reflexión final para quien nos escucha. A lo mejor el verdadero reto no es identificar a una figura final y espectacular, sino darnos cuenta de las múltiples formas, a veces muy sutiles, muy disfrazadas de bien incluso, en que el principio anticristo, es decir, la oposición a él, el intento de reemplazarlo, de ofrecer alternativas. ¿Cómo opera ese principio en las ideas, en los sistemas, en las actitudes que nos encontramos cada día? ¿Dónde vemos hoy ese espíritu que intenta negar o falsificar la centralidad de Cristo? Ahí queda la pregunta.